Capítulo 283. La hoguera finalmente se encendió. La atmósfera en el Salón de la Alquimia del Corazón era tensa hasta el extremo. Un punto era suficiente para encender el fuego. Los discípulos en la cúspide del mundo de los muertos y los discípulos del mundo de la cultivación superior estaban uno frente al otro, sin ceder uno al otro. La cuerda ya estaba llena. Si la volviera a bajar, se rompería o dispararía. En ese momento, alguien de la multitud se levantó de repente. Era el palacio de la señora del palacio de Charing Snow, la torre de la luna brillante. La suave voz de la torre de la luna brillante rompió el peligroso silencio. Por favor, espera un momento. El mensaje está muerto y la persona está viva. Todos, por favor, comparen sus corazones y mentes. Ahora que lo pensé, no había pruebas que demostraran que el pico Sisen podía ser forjado en piezas de ajedrez. Forzar a las facciones dispersas a hacerlo fue, de hecho, demasiado. ¿Qué tal esto? Guardamos temporalmente el resto del pergamino de la técnica prohibida en el pico Sisen, y lo juzgamos cuidadosamente antes de tomar una decisión. Sison Espejo agitó la cabeza. El maestro de Palacio Min y el líder de la secta Sue tienen una profunda enseñanza privada. El pico Sisen ya ha ofendido el tabú en el mundo del cultivo, así que ¿por qué deberíamos ser cautelosos? Reverendo, se equivoca. Esta regla ha sido quebrantada por muchas sectas. Mingyue Hello habló en un tono suave, pero su actitud era firme. Ella dijo amablemente, si vamos a planear las cosas, no he olvidado al maestro de asuntos incriminatorios de tu secta, tú. La cara de Swan Jing se oscureció, luego se cepilló las mangas, ordenando su expresión una vez más, y dijo con las manos juntas, ¿cómo se puede comparar el arte de ahorrar con una partida de ajedrez de Shenlong? Entonces, ¿el arte de revivir a alguien se cuenta como una de las 3 artes prohibidas? El que habló fue Sue Seung-yong. A estas alturas, las personas más cercanas a él ya se habían dado cuenta de que algo andaba mal con Sue Seung-yong. El normalmente dominante e inspirador hombre estaba ligeramente ansioso. El color de sus labios era blanco azulado, dijo Swan King. Naturalmente, Sue Seung-yong cerró los ojos y respiró hondo. Entonces volvió a mirar a Swan Mirror y dijo roncamente, ya que ese es el caso, ¿cómo puede el gran maestro excluirlo de las reglas porque la técnica del renacimiento puede salvar a la gente? Swan Jin dudó por un momento, sin saber cómo explicarlo. Dijo con rigidez, esto no es lo mismo. Los discípulos que estaban en el pico de Sisen se le acercaron con ira y le preguntaron, ¿por qué no es lo mismo? Hay mucha gente en el mundo de los cultivos superiores que han cultivado técnicas prohibidas, pero no han tenido éxito. Si quieren castigar severamente a nuestra secta por esta regla, ¿no sería mejor encerrarlos a todos ustedes también? El Elder Tanlan dijo siniestramente. El templo de No Dolores tiene un delito menor, pero Heu Yueye tiene Huabinan. ¿Por qué solo usaría la muerte para hablar de los asuntos? Si el líder de la secta Jian quiere cerrar el pico Sisen, ¿por qué no usar tu cuerpo como ejemplo para anunciar la disolución de Heu Yueye? Nadie quería volverse contra ellos así. Todas las sectas se sintieron un poco culpables, y la gente que clamaba ahora mismo se calmó, no queriendo atraer problemas hacia sus propias puertas. Cubrió silenciosamente la sangre que había salido de la palma de su mano. Levantó los ojos y dijo con una fuerte sonrisa, como todas las sectas han hecho lo mismo y el llamado pico Sisen para robar y refinar peones, tratando de subvertir el mundo del cultivo, aunque sea cierto, no podré quedarme quieto. Entonces, por favor, perdónenme por mi grosería. Todos, por favor, váyanse inmediatamente. Originalmente habían pensado que serían capaces de dispersar esta secta extranjera, pero no esperaban terminar en una situación tan incómoda. Las caras de todos se volvieron feas por un momento. Jian Onze no tenía intención de obligar a todos a dispersarse después del pico Sisen. Sin embargo, no podía echarse atrás ahora. Viendo que todos estaban en silencio, cerró los ojos y dijo, vamos. Al oír esto, una piedra en el corazón de Sue Seung-yong finalmente cayó al suelo. Respiró ligeramente y relajó su espalda tensada. Sin embargo, hubo un dolor repentino en sus costillas. Sus ojos se posaron hacia abajo y vio que la túnica azul oscuro tenía sangre moteada saliendo por el costado de su cintura. La lesión de ayer fue realmente demasiado grave. Debe buscar al anciano Tianlin dentro de un rato. Antes de que pudiera terminar, un discípulo del pabellón de Tianjin irrumpió en la sala con la espada en la mano. Todos ellos tenían expresiones heladas y se acercaban amenazadoramente. Tan pronto como entraron en la sala,
dijeron en voz alta y clara. Sue Seung-yong, sí que tienes cara. ¿Cómo puedes decir que nunca has refinado en secreto un ajedrez Shenlong en Sisen Peak? Ninguno de ellos esperaba que alguien del pabellón de Tianjin viniera, y todos se dieron la vuelta conmocionados. Sin embargo, vieron a docenas de personas sumisas vestidas con ropa de tela que les seguían. Incluso había algunas caras que me resultaban muy familiares. Parecía ser el jefe de una pequeña aldea en Su. ¿Qué está pasando? El primer hermano mayor del pabellón de Tianjin dijo severamente. ¿No quieres pruebas? ¿Es esto suficiente? Otro discípulo dijo al grupo, el pico Sisen está lleno de inmundicia, y el líder de la secta está lleno de ambición salvaje. Ha estado extendiendo redes de pesca a lo largo de los años, forzando a la gente común a sacrificar a niños y niñas para entrenar en el juego de ajedrez de Shenlong. Todos estos son testigos, ¿qué más hay que identificar? Sue Seung-yong se levantó de repente, sus ojos ardiendo de furia. La sangre corría por su garganta. Tonterías. Que digan o no tonterías no cuenta aunque tú y yo lo digamos. Puedes preguntárselo tú mismo. Las docenas de aldeanos eran como una bandada de patos asustados, pavoneándose y reuniéndose. Sus cabezas estaban bajas y sus ojos eran agradables a la vista. Nadie se atrevió a hablar primero. Con sus agudos ojos, Sue Men reconoció instantáneamente una cara familiar en su interior. Dijo sorprendido, ¿el jefe de la aldea Liu? El jefe de la aldea, Liu, tembló de repente cuando su visión periférica lo cubrió. Como un pez que no había dejado ninguna mano, se alejó nadando. ¿Qué estás haciendo aquí? Sue Men fue incapaz de reaccionar por un tiempo. Parecía un poco inocente y guapo, a pesar de que este tipo de inocencia parecía tan lamentable en este momento. El jefe de la aldea, Liu, se tragó un bocado de saliva mientras se pellizcaba la esquina de su túnica con sus delgados dedos. No paraba de mirar al suelo, con las piernas moviéndose. El hombre del pabellón de Tianjin dijo en un tono dominante, para ser honesto, si estás mintiendo, el pabellón de Tianjin siempre será imparcial y nunca te perdonará. El jefe de la aldea, Liu, tembló y se arrodilló con fiereza, usando su cabeza para agarrar el suelo. Yo lo diré. Todos estos años, el Sisen Peak usó la tapadera de exterminar el mal y defender el camino, diciendo que no se llevarán ni un centavo. De hecho, nos han estado coaccionando para que les demos a los niños y niñas de la aldea. Sue Seung-yong se enfureció y golpeó la mesa mientras se ponía de pie. La voz del pabellón de Tianjin era aún más fuerte que la de Sue Seung-yong. Continúa. ¿Qué quieren con los niños y las niñas? Yo tampoco lo sé. La frente del jefe de la aldea estaba cubierta de sudor graso. Se tragó un bocado de saliva y le temblaron los hombros. Dijeron que los trajeron para entrenar en las montañas, pero nunca los volví a ver. Little Tiger, Little Rock. Ninguno de ellos regresó. La gente del pabellón de Tianjin se volvió para preguntar a los cultivadores del pico Sisen. Entre todos ustedes, ¿tienen al niño mencionado por el jefe del pueblo? Por supuesto que no. La sangre de Sue Men por todo su cuerpo estaba hirviendo. Little Tiger y Little Rock. Cuando se apresuró a salvar la pequeña aldea, ya había sido enterrado en el vientre del demonio. Mentiras. El pecho de Sue Men ardía de ira y su garganta estaba llena de un sabor dulce. Estaba tan enojado que estaba a punto de vomitar sangre. Tu bondad pagará una deuda de enemistad. ¿Puede descansar tu conciencia? La expresión del jefe de la aldea, Liu, estaba desanimada mientras las lágrimas caían por su cara. Sin embargo, no sabía lo que el pabellón de Tianjin estaba tratando de usar para forzarlo, pero aún así insistió, el pico de Sisen no es una buena secta. Ellos lo tocaron justo delante de su cara. Detrás de él. En Su Ise. Ha hecho innumerables cosas atroces. Sus lágrimas y mocos fluían, pero ya no se atrevía a mirar a nadie. En vez de eso, tocó el suelo y lloró. El pico Sisen dominando el mundo del cultivo. La multitud se alborotó. Normalmente hablando, las palabras de estas decenas de hombres de tribus no serían creídas completamente por los cultivadores. Sin embargo, la mayoría de la gente había sido enviada aquí para dejar salir a los muertos de sus casas. Ya habían tomado sus propias decisiones, y ahora que habían recibido tales pruebas, solo podían aceptarlas. Estaban furiosos. Sabía que no lo harían por nada. Sue Seung-yong, ¿qué otros argumentos tienes? Ya fuera Sue Seung-yong, Sue Men, o los discípulos y ancianos del pico Sisen, todos estaban atónitos.
Sin embargo, en ese momento, en realidad eran los jefes de las aldeas y docenas de civiles en Su. Eran personas que una vez habían ofrecido huevos, caras blancas y lágrimas en sus ojos en gratitud por la vida del inmortal. Dijeron que nunca podrían pagar su deuda. Estas docenas de lobos en las montañas. Metieron el cuchillo en el corazón de la píldora con sus propias manos. Era doloroso y frío. Sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo mientras todo su cuerpo se enfriaba. Esos testigos se presentaron uno por uno. Uno de ellos todavía tenía culpa en sus ojos, mientras que el segundo todavía estaba temblando. El tercero ya era capaz de mirar directamente a todos, mientras que el cuarto comenzó a hablar con rectitud. Era como un ganso, con la cabeza en el frente, y un rebaño de gente siguiéndolo. Como dice el refrán, la verdad es la verdad, la verdad es la verdad. Mientras hablaban, se apasionaron. Mientras hablaban, en realidad pensaban que estaban diciendo la verdad. Sue Men sintió que se le helaba la sangre y se le helaban los dientes. Había pensado que un hombre tenía una columna vertebral que no podía romperse, pero nunca había esperado que los perros pudieran vivir y beber heces. Sí, es esa pieza de ajedrez. Era el turno del casamentero de Hia Village para testificar. Nos obligaron a darles a nuestro hijo como recompensa por exterminar al diablo. El Pico Sisen no acepta dinero, sino solo niños pequeños. Esta es una regla que todos nosotros, el inframundo, conocemos. Jianon se frunció el ceño y preguntó, ¿por qué los buscas cuando ya lo sabes? El casamentero usó entonces un pañuelo de polvo de melocotón para secarse las lágrimas. No hay nada que pueda hacer. Soy pobre, y no puedo permitirme contratar a un sacerdote taoísta, así que solo puedo enviar una muñeca desde la aldea. Dijeron que serían enviados al Pico Sisen para cultivar, pero todos sabían lo que estaban haciendo. Si estos lamentables niños te fueran a dar, ya no podrías vivir más. Mientras hablaba, se golpeó el pecho y se pisó los pies, cubriéndose la cara mientras lloraba. Había también un erudito que vino a testificar. En efecto, el Pico Sisen acepta dinero, pero todavía tenemos que vivir nuestras vidas, así que no nos atrevemos a decir nada. Afortunadamente, los cielos tienen ojos, así que muchas maldades terminarán por sí solas. El Pico Sisen ha revelado finalmente la cola de un zorro. Damas y caballeros, por favor, tomen la decisión para el mundo del cultivo inferior, amanecer. Inmediatamente alguien sobresalió de la sala Jiangdong y dijo, no te preocupes. El mundo de la cultivación superior se encuentra actualmente en un estado de gloria. Todo el mundo aquí hoy en día es un clan respetable y honesto. Todos ellos tienen 100 años de historia, así que definitivamente actuarán con imparcialidad. La gente del pueblo que había venido a testificar comenzó a llorar de gratitud cuando se acercaron al Pico Sisen y se quejaron de las malas acciones que habían hecho. Sabían que como habían cometido perjurio, no había vuelta atrás. Si el Pico Sisen no cayera hoy, definitivamente lo resolverían en el futuro. Por un momento, no se pudo ver a nadie dentro de la sala. Lo único que se veía eran los espíritus malignos que estaban vigilando mientras abrían sus sangrientas bocas para morder los pilares de madera destartalados y las tejas y paredes simples y sin adornos. Estaba mordiendo la placa que colgaba de la puerta del Salón de la Alquimia del Corazón desde entonces, debido a la falta de fondos. Sangre fresca. Sue Men estaba temblando. Cerró los ojos y se le cayeron las lágrimas por la cara. ¿Cómo puedes decir eso? ¿El pabellón de Tianjin les prometió gloria? Todavía se forzarían mutuamente con sus vidas. ¿Cómo pudo decirlo en voz alta? ¿Cómo pudo decirlo en voz alta? Los labios carmesí del casamentero seguían abriéndose y cerrándose, mientras fragmentos de sus palabras se esparcían por los oídos de Sue Men como serpientes venenosas. El pico del Sisen es robar y refinar piezas de ajedrez, tratar la vida humana como hierba, secuestrar y capturar niños. Cada palabra se convirtió en una feroz pesadilla. Están intimidando al mundo del cultivo, vistiendo la ropa de una bestia, comportándose con gracia, que Chu Guanin y Morran eran los que más les disgustaban. Engañaron a tanta gente inocente solo para hacer peones. Ambos estaban llenos de odio, y sus manos temblaban. Su racionalidad se desmoronó. ¿Cómo puedes decirlo? ¿Cómo puedo hacerlo? La ira, como un nido de hormigas, destruye la última presa en el corazón. Con un sonido de cacha, Sue Men cogió el codo del lugar equivocado y desenvainó su espada. El rugido del tigre de la ciudad del dragón resonó. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la cimitarra ya había sido teñida con sangre.
El casamentero que estaba en medio de la coreografía de Top Disciple of the Dead quedó atónito. Se miró el pecho y escupió una bocanada de sangre. Antes de poder decir una palabra, cayó al suelo con un ruido sordo. Silencio total. Extrañamente, la gente del pabellón de Tianjin se paró al lado de los aldeanos, pero no intervino para detenerlos, porque estaban conmocionados. ¿O no reaccionó en absoluto? La respuesta era desconocida, y nadie reflexionaría sobre ella. Todos los ojos estaban fijos en Sue Meng. Las gotas de sangre goteaban por el borde de la espada de la ciudad del dragón. Una gota, 2 gotas. Se acumuló en una piscina de color rojo intenso. Feng Yu no pudo escapar cuando el abismo cayó. ¡Ah! De repente, alguien gritó como una campana apocalíptica: ¡Mata, mata! Sue Meng mata imprudentemente a testigos. Sue Meng se está volviendo loco. La sala se volvió aún más caótica en un instante. No se sabía quién se movió primero cuando las largas y reprimidas llamas de la ira brotaron y se rompieron. El arco se rompió y la gente en la cima del mundo de los muertos y el mundo superior de la cultivación comenzó a luchar. La enemistad privada, el miedo, el rechazo. Esta batalla contenía demasiado egoísmo que la escena se descontroló instantáneamente. Entre las sombras de las espadas y el resplandor de las espadas, Sue Zhenghong soportó el dolor de la herida y gruñó: «Detengan la pelea. Todos ustedes deténganse». Sin embargo, cuando la gente del pico Siseng lo escuchó, los cultivadores de arriba no se detuvieron. El corazón de Sue Meng ya estaba aplastado, tanto que sus ojos se volvieron rojos y húmedos. Mientras sostenía la cimitarra y atacaba a los espíritus malignos, no podía dejar de sollozar y llorar. Tal vez fue solo en ese momento que Menger comprendió realmente el sentimiento que Morran había sentido cuando era joven. En la torre de Jade borracho, cuando un machete estaba masacrando a toda la gente de un edificio, sintió desesperación, asco, excitación y autoodio. Ya nada era importante. La ira había quemado su corazón, y solo la sangre lo extinguió. De repente, una espada bloqueó su ataque. La espada emitió una brillante luz azul, y parecía extremadamente familiar, pero Sue Meng no podía recordarla en este momento. Solo rugió ante la fea apariencia de la señora del Palacio de la Nieve: «Lárgate. No me detengas, deja de pegarle, si continúas, realmente le causarás problemas. Cálmate». Una voz familiar entró en sus oídos. ¿Quién es? Sue Meng no podía recordar, ni estaba dispuesto a pensar en ello. El dolor y el odio le rompieron el corazón, la paciencia de un hombre tenía sus límites. Más allá de ese obstáculo, Dios era como un fantasma, y un santo se convirtió en una asura. Un recuerdo de Buda, un recuerdo del diablo. Sus ojos estaban rojos y llenos de odio. El odio que había estado ardiendo dentro de él desde que entró en el pabellón de Tianjin finalmente había explotado hacia afuera, tragándole en un instante. Largo, la ciudad del dragón y esa espada azul chocaron, pero ese hombre de aspecto tosco no era inferior en lo más mínimo. Luchó contra la espada mientras un par de ojos verdes de jade miraban la cara de Sue Meng. Si aún no te calmas, solo harás que tu muerte sea aún más miserable. ¿Quién te crees que eres? ¿Es tu turno de entrometerte? Cuanto más saqueaba, más despiadado se volvía. Sin embargo, su espada permaneció en calma mientras chocaba entre sí. Sus ojos verdes miraban fijamente a los ojos negros y familiares. ¿Quién era? Simin, deja de pelear. Una lenta voz resonó en sus oídos. No era mucho, pero aún había un rastro de ansiedad y lástima en él. La mente frenética y caótica de Sue Meng parecía destellar con un rastro de brillantez. Sus feroces y diabólicos ataques se detuvieron ligeramente, pero su pecho seguía subiendo y bajando ferozmente. En ese momento, su cara estaba cubierta de sangre, y su cabello estaba hecho un desastre. Miró ferozmente al hombre feo. Tú, antes de que pudiera decir algo, sintió un viento frío soplar a sus espaldas. Sue Meng giró repentinamente la cabeza. Ya era demasiado tarde para levantar Dragon City. Le habían abierto el brazo, dejando una horrible herida sangrienta que le llegaba hasta los huesos. Menger. Sue Zhenghong vio que su amado hijo estaba herido y corrió a salvarlo. Las 10 élites del pabellón de Tianjin, que eran todos los soldados de la muerte de Mu Yanli, se miraron entre sí mientras se abalanzaban sobre Sue Meng. La fuerza individual de estas personas era similar a la de los ancianos en el pico Siseng. Todos ellos habían lanzado su golpe mortal hacia Sue Meng, que ya estaba herido, y que estaba a punto de quitarle la vida a Phoenix. Menger. Menger. Sin embargo, la distancia entre ellos era demasiado grande.
Sue Seung-yeon no pudo venir, pero más gente ya lo había rodeado, atrapándolo en su interior. Sue Seung-yeon estaba ansioso por proteger a su hijo. Su cuerpo también fue herido bajo los poderosos ataques, y su sangre estaba por todas partes. Sue Men apretó los dientes y blandió su espada. Había retirado a 2 personas de un solo golpe, pero su brazo sangraba profusamente y toda su muñeca temblaba. De repente, una luz roja parpadeó. «Ten cuidado». En el tiempo que tardó una chispa en salir volando de un pedazo de sílex, el hombre de ojos verdes que había luchado con él antes había bloqueado un movimiento de matanza para él. El discípulo del pabellón de Tianjin entrecerró los ojos. ¿Un traidor ha aparecido en el Palacio de la Nieve en pie? ¿Quieres estar junto al pico Sisen? El hombre de ojos azules no respondió, pero mantuvo su espada tan fría como el hielo. Se dio la vuelta y le dijo a Sue Men con cara pálida y ojos feroces: «Ve con el tío. Date prisa». Y Sue Men cubrió la hoja de su brazo. En realidad, ni siquiera podía aguantar. Los huesos bajo su carne estaban expuestos al aire, y todo su brazo estaba empapado de sangre caliente. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Su mirada se posó en Sue Seung-yeon. Con solo esta mirada, los últimos rastros de sangre en la cara de Sue Men se desvanecieron. Casi gritó miserablemente mientras corría hacia Sue Seung-yeon, ignorando el peligro. Él rugió: «Padre». Los ojos de Sue Seung-yeon se volvieron fríos. Inmediatamente reaccionó y levantó la mano para bloquear al hombre que estaba detrás de él con su fina muñequera de acero. Luego tiró al hombre al suelo. Sue Men dejó escapar abruptamente un soplo de alivio y se puso al lado de su padre como si no le importara su vida. Agarró el brazo de Sue Seung-yeon con fiereza, sintiéndose triste y feliz al mismo tiempo. «Eso es genial, padre, estoy bien». «Estoy bien». Sue Seung-yeon, por otro lado, había sido herido por el ataque anterior, y una gran cantidad de sangre brotaba de su cintura, pero su cuerpo ya estaba cubierto de rojo, así que Sue Men no lo notó. Tomó la mano de su padre y le dijo: «Padre, quiero venganza, hoy quiero la vida de esta gente, y la vida de los demás, yo». Tos, tos, tos. La voz se detuvo repentinamente. Sue Men vio a Sue Seung-yeon arrodillado abruptamente en el suelo, con sangre saliendo de su garganta. «Padre». Menger se quedó estupefacto al instante. Nunca había visto a su padre sufrir heridas tan graves en toda su vida. En ese instante, su mente zumbó y dijo: «Padre, ¿qué te pasa?» «Tú». Los labios ensangrentados de Sue Seung-yeon se abrieron y cerraron. Sostuvo el brazo de Sue Men y dijo roncamente: «Alto». «¿Qué?» Sue Seung-yeon miró fijamente la cara de Sue Men, pero su visión periférica también escudriñó los alrededores en busca de señales de problemas. ¿Era esta batalla lo que él quería? Había gritos por todas partes. Sangre roja y cerebros blancos salpicados. Incluso antes de que se encontrara la mente maestra, las diversas sectas ya habían comenzado a matarse entre sí. Sue Seung-yeon dijo: «Dile a los del pico Sisen que se detengan». «Pero ellos, ¿qué podemos hacer si seguimos luchando?» La cara de Sue Seung-yeon estaba cenicienta. ¿Quién puede conseguir lo que quiere? ¿O es porque la secta está destruida? Sue Men no dijo nada. Sus ojos estaban rojos, e incluso la punta de sus dedos temblaban. «Ve». Sue Seung-yeon le dio un ligero empujón, y las lágrimas de Sue Men cayeron. Casi se puso en pie con dificultad, se paró frente a su padre y gritó: «Ya basta, dejen de pelear». Capítulo 284. Mi hijo es extremadamente precioso. Como si toda su fuerza y arrogancia se le hubiese quitado de la voz, Sue Men cerró abruptamente los ojos, sus mejillas calientes y húmedas. Sin embargo, fue como un incendio en la pradera. Era fácil de quemar, pero muy difícil de extinguir. Después de una batalla desordenada, la sala ya estaba llena de muertos y heridos. La sangre de estas personas se había convertido en aceite caliente, encendiendo el odio y la locura en su interior. Por un momento, el rugido de Sue Men también sonó bien. El suspiro de Sue Seung-yeon no recibió mucha atención. Incluso si lo hicieran, los pares de ojos inyectados de sangre no se detendrían. Había demasiada inquietud en estos días. Uno tras otro, casos de sangre, fugas de sangre, ajedrez Shenlong, Heu Yue murió. El Hyangdong Hall estaba hecho un desastre. La mansión Jadepol había estado sin dueño durante muchos días, y no había ningún templo de luto o templo budista que estuviera manchado de sangre.
Muchos cultivadores presentes habían perdido a sus amigos y familiares en los últimos días. ¿Quién fue el cerebro? ¿Quién estaba mintiendo? Fue difícil detenerlo. Sue Men no había experimentado muchas grandes batallas, por lo que aún no entendía lo que esto significaba. Su pecho se elevó hacia arriba y hacia abajo mientras estaba de pie en su lugar, viendo la loca matanza. Sin embargo, Sue Sen-yeon ya sabía que las cosas se habían descontrolado en ese momento, hasta el punto de que ni siquiera el culpable se lo hubiera imaginado. Apretó los dientes mientras soportaba el dolor de la rotura de su herida y los mareos que tenía frente a él mientras agarraba el hombro de Sue Men. Date prisa y vete. Padre, salgan de aquí rápido, ve con tu madre, rápido. Sin embargo, antes de que su voz cayera, 7 u 8 personas ya se habían reunido frente a ellos dos, y cada uno de sus ojos estaban enrojecidos por la matanza. Sue Men, mataste a mi hermano mayor. Quiero que pagues con tu vida, hijo de una bestia. Sue Men se congeló en el lugar. ¿Mató al hermano mayor de esta persona? ¿Cuándo? Claramente nunca había hecho daño a nadie, nunca había. Sí, lo hizo. Mató, primero al casamentero del perjurio, luego, no podía recordar. Acababa de empezar una matanza enloquecida. Sus manos estaban cubiertas de sangre, su cara estaba cubierta de sangre. Su cara y sus manos estaban cubiertas. Sue Men aulló repentinamente como una bestia moribunda. Su frente, tendones y venas se abultaron, y sus ojos estaban inyectados de sangre. ¿Por qué se convirtió en esto? Todo había cambiado desde el día en que Mo-ran se fue. Uno por uno, todo se le escapaba de las manos, y se alejaba cada vez más de su antiguo yo. Maté a alguien. Padre. Maté a alguien. Vamos. Un hombre al borde del colapso le estaba dando a su hijo, que ya no era un adolescente, la oportunidad de vivir. Men-geun, date prisa y vete. Sue Men se quedó allí tieso sin moverse. En ese momento, otra persona se apresuró a matar. Sue Sen-yeon ya no pudo resistirse mientras levantaba la mano para agarrar la empuñadura de la espada de esa persona. Instantáneamente, la sangre fluyó como una fuente, haciendo que sus huesos fueran visibles. Sue Sen-yeon maldijo. Con la otra mano, sacó una daga de su cintura y la clavó en el estómago del hombre. Sangre caliente salió a borbotones. Vete, rugió Sue Sen-yeon. De repente, vio a alguien y gritó severamente, Ansue. Sáquenlo de aquí. Llévenselo de aquí. Mei Ansue también había estado luchando en esta dirección. En ese momento, finalmente rompió el pesado cerco y flotó hacia el lado de Sue Men. Primero miró a Sue Sen-yeon, y sus ojos mostraron un leve dolor. Entonces, agarró el brazo de Sue Men y dijo en voz baja, sígueme. Cuando terminó de hablar, trajo a Sue Men, que ya estaba entumecido y distraído, con él mientras se dirigía hacia la puerta trasera del Salón de la Alquimia del Corazón para luchar por salir. Tal vez fue debido a la traición del Snow-Trading Palace que todos se distrajeron por un tiempo. Mei Ansue había llevado a Sue Men a la entrada de la sala, y solo entonces alguien reaccionó. Con un rugido de enojo, se abalanzó sobre ellos y les gritó, ¿quieres correr después de matar a alguien? ¿Quién quiere pagar con su vida? Mei Ansue barrió su mano por el aire, causando una serie de sonidos que, como el metal rompiendo el aire, repelen a los enemigos que tiene delante. Justo cuando se sentía aliviado, de repente oyó a Sue Sen-yeon gritar, cuidado con la parte de atrás. De repente giró la cabeza, solo para ver a un hombre con el rostro lleno de sangre, golpeando con su espada, pero ya era demasiado tarde para bloquearlo. En ese momento, un abanico de acero voló repentinamente en el aire, y después de templar su energía espiritual, giró en el aire, y perforó directamente hacia el hombre, atravesando instantáneamente su pecho. Tío, padre, los dos jóvenes se dieron la vuelta y vieron a Sue Sen-yeon jadeando. Obviamente, este ataque había consumido mucha de su energía. El abanico de hierro aterrizó en el suelo después de dar en el blanco. La sangre manchó el abanico. Independientemente de si se trataba del bello Sue Lan o de la gente fea, las palabras en el abanico ya no se podían ver con claridad. Sue Sen-yeon hizo un gesto a los dos con gran dificultad y dijo en voz baja, rápido, antes de decir nada, las pupilas de Sue Men se contrajeron para reflejar una pesada espada que estaba llena de energía espiritual.
Un experto del Hyangdong Hall estaba detrás de Sue Sen-yong con una feroz espada en la mano. Antes de que Sue Men pudiera hacer ruido, ya se había vuelto hacia su padre. Un corte hacia abajo, perdió la voz. Los ojos de Sue Men se abrieron de par en par. De repente, no pudo oír nada a su alrededor. Era como un mar tranquilo de 10.000 millas de profundidad. No había viento, ni calor, ni luz. Negro, el flujo de sangre por todo el cuerpo de Sue Men parecía haberse congelado, pero al mismo tiempo explotó. Fue absolutamente horrible. Sus ojos se quebraban con furia mientras miraba a la persona que tenía delante. Debido a que había visto a su hijo salvado, el rostro de Sue Sen-yong mostraba rastros de alivio y gratificación. Se congeló en este momento, sintió una sensación de serenidad. El mar era profundo e interminable. El agua estaba muy fría y no se podía quitar. Era muy silencioso, mortalmente silencioso. No hay sonido. No hay sonido, no, hasta que la sangre goteaba por la parte superior agrietada, por los ojos y por la cara. 2 líneas, rojas como lágrimas, goteando. En ese momento, Sue Men parecía pensar que se trataba de una broma, o quizás de un sueño, o quizás todo esto todavía podía darse la vuelta y hacerse a tiempo. Pero no, demasiado tarde. Si hubiera preocupación, entonces habría debilidad. Los Bargot también morirán. Padre, con un rugido, la cordillera se adentra en el mar. Todo el silencio fue destruido por esto, las olas subiendo, 1000 montones de nieve, pero las piedras rompiendo el cielo, los torrentes cayendo, los mares agitándose, las olas rompiendo el cielo. Sue Men corrió hacia Sue Sen-yong como un loco. Gritó como una bestia moribunda, rasgando el cielo para cortar todos los movimientos de los subordinados. Al oír su grito, todos se dieron la vuelta asustados. Las olas se abrieron, y tropezó entre la multitud hacia Sue Sen-yong. Sue Sen-yong estaba allí parado sin siquiera doblar su columna vertebral. Solo miró a Sue Men así, con los ojos como de tigre bien abiertos. Esos ojos hicieron que Sue Men se sintiera como si aún estuviera vivo, que aún podía ser salvado, y Sue Sen-yong cayó cuando estaba a pocos centímetros de distancia. Con un plop, casi se cae. Los 4 estaban dispersos y ya no había ningún sonido de lucha. Sue Men se detuvo repentinamente. No siguió adelante, se quedó ahí parado, temblando por todas partes. De un pequeño temblor a un violento temblor, labios, dedos, no había una sola parte de él que no estuviera bajo su control. Murmuró, inquisitiva y cuidadosamente. Dijo roncamente, «Padre». Toda la sala estaba llena de sangre. Nadie respondió. Con un sonido clank, la puerta de la ciudad del dragón cayó al suelo. Sue Men se retiró lentamente, se retiró. ¿Pero a dónde podría retirarse? Ayer. Ayer. Nunca volveré ayer. Cualquier paso en la vida, sea un error, sea doloroso, mientras caiga, no hay vuelta atrás. El palacio real de la píldora estaba en un silencio sepulcral. Dejó de retroceder y su cuerpo se balanceó violentamente. Luego se arrodilló en el suelo, mirando inexpresivamente a la escena que tenía ante él. Las lágrimas no podían dejar de fluir por su cara. Levantó la mano e intentó limpiarla, pero no pudo limpiarla por mucho que lo intentara. Por fin enterró la cara en la palma de su mano, y un pequeño gemido salió de su garganta, como tinta sobre papel, y entonces el papel estaba ridículo y manchado con tinta. «Padre. Padre». El gemido finalmente se convirtió en un gemido. La gente que bloqueaba el camino de Sue Men no podía levantarse de nuevo. Con sus hombros anchos y sus sonrisas cordiales, le ayudaron a bloquear las tormentas de la vida. Los días de la juventud bienaventurada realmente terminaron en este momento. Era un desastre. Todo era un desastre. El despiadado cultivador de Hyandong se congeló en su sitio. Su pesada espada cayó al suelo mientras murmuraba, «No, no. No soy yo». No pudo evitar mover la cabeza. Viendo a Sue Men arrodillado donde estaba, aparentemente en un estado de locura, tenía mucho miedo, temblando como un colador. Quería huir para salvar su vida, pero los ojos de todos estaban fijos en él. No tenía a dónde retirarse. No. Escúchame. Solo quería derribar el arma en su mano. Miró fijamente a Sue Men, tragándose nerviosamente la saliva. En ese momento, Sue Men aún estaba inmerso en un gran dolor. Sin embargo, sabía que una vez que Sue Men levantó la vista, solo había un camino para él, la muerte. Date prisa e invita a Lady Wan.
El Elder Sun-Ji era el más tranquilo de todos. Mientras miraba a Sue-Meng, que estaba acurrucado en el suelo, todavía no se había levantado y seguía llorando. Instruyó a su discípulo en voz baja: «Rápido, me temo que nadie podrá detener al joven señor más tarde». Al ver la muerte del líder de la secta, el rostro del discípulo se llenó de lágrimas. «Pero maestro, el líder de la secta prohibió a la dama que viniera. La señora nunca interferiría en asuntos importantes». «Ella, ¿por qué sigues hablando de esto en este momento?». Sun-Ji dijo: «Ve rápido». El discípulo enjugó sus lágrimas y corrió de vuelta a la montaña asintiendo con la cabeza. Solo después de la muerte del líder de la secta, todo empezó a calmarse. Había gente en el pasillo que sufría por sus heridas, algunos estaban furiosos, otros estaban frunciendo el ceño sin decir una palabra. Otra persona susurró: «¿Qué está pasando?». La capacidad de Sue Zhenghong no debería limitarse a eso. ¿Cómo podría no ser capaz de esquivarlo? Lo que no sabían era que Sue Zhenghong había sido apuñalado en las partes vitales porque el día anterior había matado al diablo y al mal en la ciudad de Wuchang, y había sido herido en las partes vitales de su cuerpo. Solo suspiraron. Cuanto más tiempo te quedas, más viejo te vuelves. Ya eres un héroe. Sue-Meng no escuchó esas palabras crujientes. Poco a poco sus ojos se llenaron de sangre debido a las lágrimas y al odio. Sollozaba y lloraba. Al final, sus ojos se convirtieron en un mar de arce rojo. Levantó los ojos y miró a los invasores. Sus ojos ardían con pura claridad y sinceridad. Solo quedaban la sangre y el odio, así como la enemistad. Un aullido de enojo. Dragon Serie entró en acción. Matar. Esta vez, Sue-Meng perdió el control de su mente. Gritó a todo pulmón. Se había vuelto tan aterrador que perdió todo sentido común. No le temía a la muerte, ni al dolor. ¿Quién podría detenerlo? Nadie podía detenerlo. Templo Bie Sang, Heu Yue Ye, Jiandong Tang, Pabellón Fire Phoenix. Pui. No podía ver. Solo podía ver las caras de los espectros, así como sus distorsionadas figuras. Se sentía como si estuviera en el purgatorio, en medio de un mar de sangre sin fin. Odio. ¿Por qué? ¿Por qué 20 años de duro trabajo no pudieron escapar de las manos de un rey? ¿Por qué pasó toda su vida inclinándose ante alguien, al final, solo pagando algo malo con sinceridad? ¿Por qué intentaba fomentar la bondad y la enemistad? ¿Por qué tan estúpido? La sangre fluía como un río. Nadie podía oír sus palabras, y nadie podía persuadirlo de lo contrario. Sue-Meng se estaba volviendo loco. El fénix deseaba sangre, y su sangre hirvió en fuego. Del fuego salieron un par de ojos rojos escarlata de una bestia viciosa. Sus dientes ensangrentados mordieron las gargantas de todos los que trataron de detenerlo. Como el monarca sabe, ese año, la corona estaba débil, y las cigarras cantaban en pleno verano. Sue Zhenghong sonrió mientras acariciaba la cabeza de Sue-Meng y le preguntó: ¿qué quiere hacer mi hijo en el futuro? Igual que papá. Los ojos de Menger estaban claros cuando dijo: sé un gran héroe. Sé un buen hombre y castiga al mal. Digno de estar a la altura de tus palabras. Sangre rociada en su cara, y alguien gritó miserablemente: ¿a quién mató? Parece ser la hermana y la esposa de alguien. No tiene importancia. Estaba bien si ella moría. En cualquier caso, ya no era una persona limpia. En cualquier caso, ellos mismos se lo habían buscado, lo obligaron. Masacró como un loco, y la multitud se dispersó. No pudo oírlo. No puedo oír, hasta que la voz de esa persona sonó. Menger. Era como si hubiera pellizcado 7 pulgadas. Una voz temblorosa que intentaba reprimir sus emociones. Una suave y delicada fragancia se elevó en el aire, y la punta de su dedo pellizcó el humo antes de dispersarlo. Sue-Meng estaba aturdido. Atrápenlo. No dejes que se vuelva loco otra vez. La gente venía corriendo desde todas las direcciones. Menger. Sue-Meng era un leopardo tigre que estaba siendo atacado por una manada de lobos. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y su brazo temblaba incontrolablemente. Después de esta batalla, probablemente nunca podría usar este brazo para sostener el sable de nuevo. Entrecerró los ojos. La sangre goteaba de sus ojos. Giró la cabeza con rigidez. La puerta trasera del Salón de la Alquimia del Corazón estaba abierta de par en par, y la luz del día entraba sin límites. La dama Wang apareció en la puerta, vestida de blanco. Su cuerpo era débil, su temperamento gentil,
y él nunca interfería en ningún asunto frente al palacio. Siempre había sido así. Solo en ese momento se enteró de la noticia y llegó. Era una hermosa dama con el pelo gris y un vestido mojado. Preguntó roncamente Sue Meng, su voz rota. Madre, todos los discípulos en la cima del monte se inclinaron. Señora, los ancianos también se inclinaron. Señora Wang, no había ni un solo rastro de sangre en su cara, y la única belleza era la perla roja coral en sus aretes. No pronunció ni una sola palabra. Primero vio el cadáver de su marido y su cuerpo se balanceó ferozmente. Entonces vio a Sue Meng siendo reprimido por alguien y cayendo de rodillas. Su cara se volvió aún más pálida. Los discípulos estaban preocupados por su cuerpo débil. Tenían miedo de que se desmayara en el momento siguiente, pero la señora Wang solo tembló un poco, sus labios moviéndose un poco. Por primera vez, no pudo hablar, pero la segunda vez, ella habló. Su voz era ronca, pero hizo todo lo posible para mantener la calma. Déjalo ir. Estas 3 palabras fueron dichas en voz baja a aquellas personas que estaban reprimiendo violentamente a Sue Meng. Muchas de esas personas nunca antes habían visto la cara de la dama Wang. Ahora que la vieron, sintieron que era una mujer extremadamente débil, así que le dijeron ferozmente, «Tu hijo ha matado a tanta gente. ¿Cómo puedes soltarlo? Debo llevarlo al pabellón de Tianjin para que lo detengan y lo juzguen». Había lágrimas en los ojos de la dama Wang, pero ella continuó hablando palabra por palabra. «Déjalo ir, que nadie se suelte». Todo el mundo estaba en un callejón sin salida. La señora Wang levantó un poco la cabeza, como si estuviese intentando contener sus lágrimas, pero sin éxito. Lágrimas amargas y saladas rodaban por sus mejillas. Ella cerró los ojos. Su esbelto cuerpo temblaba ligeramente, tan débil como el viento. Alguien dijo, «El pico Sisen no está cerrado hoy en día, y un sinnúmero de cultivadores del mundo de los cultivos superiores han sido heridos». Morran y Chu Guanin sospechaban, así que, pase lo que pase, tenían que buscar justicia, asesinato para pagar por ello. «Señora, lo siento». La señora Wang no dijo nada, ni volvió a mirar el cadáver de su marido. Caminó en silencio entre la multitud que había dispersado conscientemente. Paso a paso, ella alcanzó el alto nivel del Palacio de la Píldora Regal y se paró frente a la posición del alto señor. «Quédate quieto». Todo el mundo abajo zumbaba fuerte. La muerte del líder de la secta Sue se debió puramente a una coincidencia, pero Sue Meng fue asesinado deliberadamente. «Así es, debemos llevárnoslo». El sonido era como una marea, subiendo y bajando en olas, una tras otra. El viento soplaba en la sala, las cortinas se agitaban, y el humo estaba frío. «Sue Meng es inocente». ¡Bam! Un fuerte sonido sonó. Toda la sala estaba conmocionada. La que golpeó la mesa fue en realidad esta mujer débil y frágil. Los ojos de la señora Wang estaban bien abiertos, y su hermosa cara, como un loto, estaba enrojecida. No sabía cómo enfadarse, pero la ira ya le había quemado el corazón. Se paró frente al palacio, su mirada pasando por delante de todos. «Meng eres mi hijo, Ran eres mi sobrino, y Zheng Yong es mi marido». Su voz era tranquila, pero sus palabras eran claras y decisivas. «Todos vosotros, desenterrad el núcleo espiritual de mi sobrino y quitadle la vida». «¿Aún quieres llevarte a mi hijo delante de mí?» Había muchas mujeres en el Hyangdong Hall, pero no podían entender lo que Lady Wang estaba sintiendo más. Inmediatamente, una cultivadora dijo fríamente, «Señora Wang, por favor, diga alguna razón». «Así es. Si tu sobrino no estaba cultivando esta técnica prohibida, ¿por qué excavar en busca de su núcleo espiritual? Si su marido no hubiera escuchado sus consejos, ¿cómo podría haber acabado en un lío así? Si su hijo no mató a mucha gente, ¿por qué nos lo llevamos?» «Clan Wang, tienes que cuidarte bien de tus propios errores». En ese momento, el odio entre las diversas sectas y el pico Sisen se había profundizado repentinamente, y ninguno de ellos estaba dispuesto a dejarlos ir fácilmente. «Cierra la puerta. Llévense a toda la gente que acaba de atacar. Tuvimos que castigarlos severamente. ¿Realmente quieres dejar ir a todos estos demonios asesinos? No podemos dejarlos ir, capturarlos a todos». La señora Wang estaba en lo alto del pasillo, frente a esta escena de caos. La frágil mujer cerró los ojos y abrió lentamente la boca. «Los difuntos están aquí. Si estuvieran vivos, no les permitiría tocar un solo pelo del pico Sisen o la muerte, o tocar un pelo de la cabeza de mi hijo». El resto de la multitud lo encontró divertido, excepto Jian 11,
cuya expresión cambió ligeramente. Junto al pilar, una mujer cultivadora de la sala Hyandong fue la primera en hablar. Te jactas demasiado descaradamente. La señora Wang caminó lentamente por los escalones del pasillo. Ignoró a la cultivadora y dijo a todos los que la miraban: ¿qué capacidad tienes para intimidar a los huérfanos y a las viudas? Después de caminar por el último vuelo, se detuvo en la alfombra roja oscura bordada con durruben y levantó su par de ojos hermosos. Su cara seguía siendo suave, pero sus ojos eran firmes. Levantó la mano, la movió y se quitó una pulsera de plata de la muñeca. La cultivadora, que se había burlado de ella, entrecerró los ojos y le preguntó: ¿qué estás haciendo? La señora Wang levantó la mano. Por alguna razón, una deslumbrante luz roja apareció repentinamente en su palma. Con un movimiento de sus dedos, el brazalete de plata se convirtió en polvo fino. Muchas personas estaban tan asustadas que dieron un paso atrás. Incluso la gente del Pico Sisend estaba tan sorprendida que no podía hablar. Sue Men también estaba aturdido. Entre la multitud, solo estaba Jian 11, solo Jian 11. La miró fijamente. Su cara era extremadamente fea, pero no se sorprendió en absoluto. El Pico Sisend nunca cambiará. Todos, si cerráramos nuestras puertas y diéramos un paso al frente. La señora Wang quitó el polvo del brazalete de plata y levantó los ojos para decir algo que hiciera que las caras de todos cambiaran con miedo. Pelea conmigo. Capítulo 285. Fénix alzando los cielos. Cuando se rompió el brazalete de plata, hubo un lejano grito de Fénix, y las llamas detrás de Lady Wang se transformaron en plumas brillantes. En ese instante, la luz roja se superpuso entre sí, y las llamas se elevaron hacia el cielo. El flujo vicioso y violento de la energía espiritual era como una lava apresurada, que surgía y devoraba todo a su paso. Se paró en el fuego y levantó su delicada mano. En esa mano, una gran cantidad de fuego se acumuló inmediatamente y se derramó sobre el plato y la palma de la mano, haciendo un sonido sibilante. ¿Qué está pasando? ¿No es débil su energía espiritual? Sue Sengyong está casado con una mujer que no puede aprender hechizos. ¿Qué demonios le pasa? Sue Men estaba casi asustado. Madre, Jian 11 también se adelantó y gritó: Chuin, detente. ¿Cómo puedes lograr tal hazaña con lo que has hecho hoy? Hacía mucho tiempo que nadie gritaba el nombre de la señora Wang. Una indescriptible emoción resplandeció a través de sus ojos, que estaban rojos por el fuego ardiente, pero se disipó rápidamente. Ella miró a Jian 11, líder de la secta Jian. Si yo no hubiera hecho esto, ¿se habrían retirado todos? ¿Soltarás el Pico Sisend y soltarás a Sue Men? Jian 11 rechinó los dientes y dijo: detente ahí mismo. Podemos hablar de todo lo demás más tarde. La señora Wang agitó la cabeza. Ya me has sacado el corazón una vez. Ya he muerto frente al Salón de la Alquimia del Corazón. No hay tercera vez. Chuin, líder de la secta Jian, terminamos por hoy. La ropa de la señora Wang ondeaba en el viento a medida que sus pupilas se volvían rojas como la sangre. Algunas personas de ojos agudos notaron que su cintura empezaba a emitir una intensa luz roja naranja, y al penetrar en sus ropas, no pudieron evitar exclamar: ¿qué es eso? Jian 11 maldijo en su mente. Se dio la vuelta y gritó a todos: bajad de la montaña. Pero las cosas no han terminado todavía. Sue Men todavía. Si quieres morir, entonces quédate. Jian 11 dijo airadamente: esta es la llama Fénix de Heu Yue. ¿Todos ustedes quieren morir? En el momento en que escucharon las palabras fuego Fénix, casi todas las caras se volvieron cenizas. Heu Yue, una discípula de alto rango, tuvo su tatuaje Fénix apuñalado en la cintura. Poder encender un fuego Fénix en tiempos de peligro era un hecho bien conocido. Sin embargo, aunque lo sabían, nadie lo había visto con sus propios ojos. El precio que tuvieron que pagar era demasiado alto. Lo menos que tenían que pasar toda su vida cultivando, y lo máximo que tenían que pagar era su vida. El grupo de cultivadores salió corriendo del Salón de la Alquimia del Corazón con pánico, como perros callejeros. Corrieron hacia el pie de la montaña para montar sus espadas. Solo quedaban unas pocas personas en la gran sala, que estaba llena de espadas hace un momento. Jian 11 aún no se había ido, su cinta de seda ondeando al viento mientras miraba a la dama Wang. Tu núcleo espiritual no puede resistirlo en absoluto. Entrecerró los ojos, confundido. Estaba enfadado y triste a la vez. ¿Esa clase de espíritu tiránico, la llama celestial Fénix? Usted puede proteger a su hijo hoy,
¿Pero qué pasará después? Si no destruyo las llamas del cielo, ni siquiera mi hijo podrá protegerme hoy. Las llamas en el cuerpo de la señora Wang se intensificaron. Una vez que este fuego maligno fue encendido, estallaría y nunca se extinguiría. Subió las escaleras de jade, de pie en el lugar donde Sue Seon-John había estado innumerables veces con una sonrisa en su cara, sus ojos rojos barriendo a todos los discípulos y ancianos en la cima de la sala. Compañeros discípulos. Ella se inclinó un poco y dijo, cuando estaba vivo, él y yo creímos en la verdad de lo que dijimos antes de separarnos. Hoy, las diversas sectas han obligado al pabellón de Tianjin a actuar de forma extraña. A los ojos de los reyes, el bien y el mal se ven en blanco y negro. Todos los discípulos miraron a esta mujer que solía ser tan gentil. Chispas salieron volando de sus ropas, cubriendo sus ropas con brillantes y moteadas sombras. El pico Sisen fue establecido hace más de 20 años. No hirieron a los inocentes ni cometieron injusticias. Incluso si son calumniados e incriminados, siguen cumpliendo con sus expectativas. Sin embargo, soy demasiado débil para afirmar la verdad y devolver la justicia. No vayas hoy. He pedido 3 cosas. Espero que todos ustedes sean generosos y nos ayuden por nuestra antigua amistad. Todos los discípulos bajaron los ojos y dijeron con lágrimas en los ojos, como mande la señora. En cuanto a Sue Meng, se ahogó en sollozos mientras murmuraba, Madre, después de que las llamas celestiales del Fénix explotaran, durarían al menos 3 días. Lo primero es que espero que todos los señores puedan preservar sus vidas, abandonar temporalmente el pico Sisen y ganarse la vida. La codicia agitó la cabeza y dijo, Nin Sougao está muerto, no se dispersará como un perro. Cuando Lady Wang oyó esto, sonrió y dijo, esto no es un perro paseando por ahí. En el pasado, escuché que el Nangon Chanjin de la secta Ru Fen tenía un dicho que tiene sentido. Él había visto a todos los discípulos y ancianos en el salón antes, como las veces anteriores cuando se habían aparecido ante todos. Nangon Chanjin dijo una vez que independientemente de si la secta Ru Fen está establecida o no, mientras haya alguien en el mundo que quiera extorsionarte, los miembros de la secta Ru Fen no podrán hacerlo. La señora Wang se detuvo un momento antes de decir, recogí su sabiduría. Lo que quiero decir hoy también es lo mismo. Señora, cuando todos los reyes se vayan y se revele la verdad, todo se decidirá. Si aún tienes corazón, puedes volver a este lugar. Nadie en el pasillo dijo nada durante un rato, solo los jóvenes discípulos lloraban de tristeza y sus ropas estaban llenas de lágrimas. La dama Wang dijo, la segunda cosa es pedirte que no le pongas las cosas difíciles a Morran o Yuen. Creo que los dos tienen sus razones para hacer esto, y que las palabras que dijo Ranner no eran falsas. Con los ancianos como líderes, todos los discípulos bajaron la cabeza y dijeron en voz baja, los discípulos de Sisen Kik nunca serán enemigos del joven maestro Mo y del anciano Yuen. Entonces, el tercer punto. La dama Wang suspiró. Me temo que es como lo que dijo Morran. Se abrirá de nuevo en el futuro. Cuando llegue el momento, se detuvo, como si no supiera si su insistencia era correcta o incorrecta. Sin embargo, ella continuó lentamente. Todavía deseo que los diferentes reyes y plebeyos interactúen más entre sí cuando llegue el momento. Tan Lang, con su fuerte temperamento, no podía evitar estar furioso. Aquellas bestias que intentaron morderte, ¿qué hay que proteger? La señora no estaba aquí hace un momento. Ni siquiera sabía lo asquerosas que eran las caras de esa gente. Hay mucha gente en el reino inferior de la cultivación. Hay perros y gente malvada. El bien no siempre será recompensado. Pero cuando fundamos su secta, no era para recibir alabanzas y gratitud, sino para estar a la altura de su sinceridad. Sus pupilas se volvieron cada vez más escarlatas, y el tatuaje fénix en su cintura también se volvió más y más brillante. La señora Wang estaba entre las llamas ardientes. Todo el mundo, ¿cuán vasto es este mundo de mortales? La palabra justo es realmente demasiado vaga. Pero aún así, poder hacerme justicia y ayudarme con mi corazón sigue siendo un asunto pequeño que es factible con un cuerpo de mi tamaño. Ella cerró sus ojos y suspiró. Por lo tanto, si el pico Sisen se derrumbara debido a las docenas de traidores que habían sufrido injusticia, ignoraría las vidas de la gente y se convertiría en la segunda escuela confuciana. Eso es lo que más lamenta Seon-John. No podemos cambiar el mal, y no tenemos ojos que puedan ver a través de los corazones de la gente. Pero al menos podemos hacerlo. No dejes que la malicia y el odio nos cambien. Finalmente, la señora Wang sonrió y dijo,
que los corazones de los reyes permanezcan intactos por el resto de sus vidas, para siempre, tan pronto como terminó, Jan intimidando a los cielos. El sello de la llama celestial Fénix fue finalmente deshecho completamente. Una poderosa energía fluía continuamente del aparentemente delgado cuerpo de la dama Wang, y en un instante, una ola de llamas surgió como una inundación de una montaña. Green Sky Palace, Sword Discourse Arena, Grandma Meng's Hall, Bridge of Helplessness. 2 picos de montaña, un río, un palacio de escarcha, un pabellón con lotos rojos. En ese instante, fue completamente envuelto por el fuego espiritual. Estas llamas podían reconocer la voluntad de su maestro, y no quemarían ni una sola brizna de hierba o árbol que estuviera en el pico Sisen. Era como los ancianos y discípulos que aún estaban en el pasillo. La señora Wang dijo, «Vete». Nadie se movió. Ella suspiró y exhortó a todos, «Vayan, ¿por qué siguen ahí parados tontamente? Date prisa y vete». Después de repetir el proceso varias veces, algunas personas bajaron la cabeza y se fueron. El salón de la alquimia del corazón se fue volviendo espacioso y vacío. Al final, solo quedaron Sue Meng y Jian-11. Jian-11 miró por última vez antes de girarse para irse. Sin embargo, la señora Wang le llamó. «Espera un momento. ¿Todavía tienes algo más que decir?» Dentro de la luz del fuego, la expresión de la señora Wang no era muy clara. A veces brillante, a veces oscuro, a veces frío, a veces cálido. Ella dudó durante mucho tiempo como si él estuviera sufriendo de algún tormento interior. Finalmente, cerró los ojos, endureció su corazón y susurró, «Hermano menor, acércate. Tengo algo que quiero decirte». En el momento en que dijo esto, tanto Sue Meng como Jian-11 quedaron atónitos. Sue Meng realmente no podía entender lo que la dama Wang tenía que decirle a Jian-11 a solas en ese momento. Jian-11 obviamente pensaba lo mismo. Entrecerró un poco los ojos, sin moverse ni un centímetro. Aunque él y la dama Wang eran discípulos de la misma secta, se habían separado y no se habían conocido en privado durante muchos años. Además de la nueva desaparición de Sue Zhengyong, también fue una de las personas que denunció el pico de Sisen. Para estar en guardia, no era como si no tuviera uno. Jian-11 dijo, «Si hay algo que quieras decir, por favor, dilo aquí. No hay nada entre tú y yo que no se pueda contar a los demás». Cuando la dama Wang vio que no podía persuadir a Jian-11, giró la cabeza y le dijo a Sue Meng, «Menger, baja primero de la montaña. Para que mamá tenga unas pocas palabras, solo puedo decir que él las conoce todas por sí mismo con el líder de la secta Jian. Madre, rápido, vete. Esto no tiene nada que ver contigo». La cara de Sue Meng estaba sucia hasta el punto de estar manchada de sangre. Sus lágrimas fluían hacia abajo, dejando rayas tras rayas de marcas mientras se secaba la cara y se ahogaba con sollozos. «No quiero irme. Todos ustedes están aquí. No quiero ir a ninguna parte. Solo quiero estar con ustedes. Si no quieres irte, entonces espera en el Frost Hall». La dama Wang suspiró. «Cuando mamá termine con el líder de la secta Jian, trae a tu padre». En ese momento, la cara de la señora Wang estaba extremadamente pálida. También había rastros de sangre filtrándose por las comisuras de su boca. Frunció un poco el ceño y tosió ligeramente. Ella dijo en voz baja, «Menger, sé bueno». Sue Meng no pudo evitar sacudir la cabeza y secarse las lágrimas con las manos. Sabía que su madre había encendido la llama celestial Fénix en este momento y que su vida no estaba muy lejos. No debería haber ido en contra de sus deseos y desperdiciado el tiempo que le quedaba. Al final, todavía se fue, dejando solo a Heu Yueye, hermano y hermana de la misma secta, en el vasto salón del corazón de la alquimia. Después de que Sue Meng se fuera, el último aliento que le quedaba para apoyar a la dama Wang desapareció. Se desplomó en su asiento de honor, sin poder mantener la compostura. Ella miró fijamente al mostrador frente al suyo durante mucho, mucho tiempo. Lágrimas rodaron por sus suaves mejillas de jade, y luego empezó a toser violentamente y a vomitar sangre. Jian-11 estaba en el mismo lugar. Vio que la dama Wang estaba tosiendo sangre y quería dar un paso al frente, pero al final, no se movió. Después de un rato, dijo, «No hay nadie más aquí». «¿Qué quieres decir?». La señora Wang tosía tanto que no pudo responder por el momento. Viendo eso, Jian-11 frunció el ceño y dijo con una cara sombría, «Debido al incidente de entonces, el núcleo de tu espíritu se volvió cada vez más tiránico. Después, incluso fue difícil para ti continuar practicando técnicas,
sin mencionar encender la llama celestial Fénix. Esto te quitará la vida. La señora Wang recuperó el aliento, sus pestañas húmedas. Miró las mesas del escenario, sus ojos algo vacíos. Sí, lo sé, el mar de fuego los había inundado, pero no podía quemarlos. Era como si hubiera un mar escarlata que la separaba de Jian 11. Entonces, ¿qué más tienes que decir? Si no tienes nada más, entonces me iré. Jian 11 esperó un momento, pero al ver que seguía en silencio, perdió la paciencia. Se giró para irse, pero escuchó un suave sonido. Junior aprendiz hermano. Llamas furiosas bailaban en el aire como polvo rojo. ¿Realmente desprecias a Menger? Jian 11 no se preocupó por nada después de pronunciar esas palabras. ¿Qué? La primera vez que lo conociste en la puerta de Yufeng, tuviste una pelea con él. Si no hubiera venido más tarde, me temo que habrías empezado una pelea con él. Lady Wang suspiró suavemente. Hermano menor, su temperamento no es tan bueno, pero por favor considere el hecho de que él y usted eran similares cuando eran jóvenes. No te molestes con él. Jian 11 no sabía qué decir. Se volvió hacia un lado y preguntó, ¿qué quieres decir? La señora Wang no contestó inmediatamente. Este trozo de silencio era como una nube de truenos que los cubría a los dos. Era como si una lluvia torrencial cayera en cualquier momento, haciendo que el cielo y la tierra cambiaran de color. En este silencio, Jian 11 recordó de repente una historia de su juventud. Su corazón latía con fuerza, pero la expresión de su rostro se hacía cada vez más fría. No dijo una palabra, pero apretó los dedos en un puño y esperó a que la dama Wang hablara. Sue Meng. Lady Wang suspiró suavemente, pero su suspiro fue como un rayo púrpura que partió el cielo, sorprendiendo al mundo. Sue Meng, en realidad es muy parecido a ti. Hermano menor, ¿entiendes? Aunque ya había predicho que algo así sucedería, cuando escuchó sus palabras, la mente de Jian 11 aún estaba en un remolino, y sus pensamientos se quedaron en blanco al instante. ¿Quién es como él? Sue Meng, ese joven que era tan irritable y grosero cada vez que lo veía, lo despreciaba hasta lo más profundo de su corazón. Ridículo. La sala estaba en un silencio sepulcral. Jian 11 estaba masticando su significado, ya que la verdad que estaba sellada en el aire rompía capa tras capa como hielo agrietado. La cara de Jian 11 no se movió, pero la sangre ya se había enfriado. Estaba casi asustado, pero también sentía que era ridículo. De repente se dio la vuelta y miró intensamente a la cara de la dama Wang. Pensó que había escuchado mal, pero sabía que era imposible. Aunque las palabras se pronunciaban en voz baja, cada palabra se pronunciaba con claridad. Eran tan claros como el agua, y corrieron hacia él a través de las furiosas llamas. Ante sus ojos, se convirtió en un mar de conmoción. Jian Yechen. La señora Wang levantó lentamente sus húmedas pestañas y lo miró con sus ojos negros. Sue Meng, es tu hijo.